Un colectivo que nace en La Orotava, que es un pueblo del norte de Tenerife, de unos 40.000 habitantes, y que bueno, venimos de diferentes procesos de lucha, desde la lucha juvenil local, más basado en el tema social, a la lucha nacional por los derechos nacionales y sociales de Canarias, y que bueno, que en una reflexión colectiva, digamos, de los diferentes grupos y personas que habitamos el espacio social La Casa, caemos en la cuenta un poco de que tenemos que bajar nuestro discurso de los folletos y de los panfletos que sacábamos para difundir nuestras ideas políticas más basadas en el futuro que queríamos. Vemos la necesidad de empezar a construir ese futuro en el presente en el que ya estábamos, y de esa manera pues enterarnos de un poco de qué iba la vida de nuestras vecinas y de paso la nuestra también, y empezar a trabajar más en el tema de los derechos sociales, ¿no? ¿Qué pasa para que no lleguemos a fin de mes? ¿Cómo lo vivimos? El tema del derecho a la vivienda, a una vida digna, y de ahí, bueno, desde lo más local que pasaba en nuestra vida, a hablar más de los problemas generales de nuestra sociedad y evidentemente a una crítica anticapitalista que ya llevábamos en nuestras prácticas y en nuestras luchas anteriores, ¿no? Un poco de esa reflexión sale la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, que es un colectivo que, como te decía al principio, crece en el municipio de La Orotava, pero que con vocación a extenderse al resto de Canarias, pronto encuentra también esa misma reflexión con el contacto con otros colectivos también de la isla Gran Canaria y de gente en el área metropolitana de Santa Cruz y La Laguna, que de nuestra isla, ¿no? Con lo cual crecemos bastante rápido en otras localidades, con grupos muy pequeñitos de acción local, donde entendemos que pocas personas somos capaces de incidir mucho y donde tenemos claro la obsesión de retomar la calle como escenario de lucha. Da igual seamos 5, 20, 30, 70, pero sí teniendo muy en cuenta que el proceso y la reflexión son lo único que nos va a llevar realmente a transformar la sociedad en la que vivimos, ¿no? Lejos de las prácticas típicas, más borreguiles de la izquierda tradicional, de grandes manifestaciones, grandes masas, pero sin poco proceso, donde después nos vamos para casa y eso lleva en nada. Entendemos que tiene más lógica de poco a más, de pequeños grupos de reflexión, a intentar, como te decía antes, acompañamiento mutuo y generar de nuevo la red de rota en nuestros barrios, entender que evidentemente este sistema es desigual, que nos rompe la vida y que evidentemente queremos otro sistema más justo, más igualitario, en el que vivir, donde se ponga por delante a las personas que a la gran infraestructura y a la economía, ¿no? En esa lógica de transformación social y de colectivos nos cruzamos también con la gente de Baladre, que es una red estatal de lucha contra la pobreza, la exclusión y la precariedad, también compuesta por pequeños grupos, pero esta vez a lo largo de todo el Estado, en esa misma lógica que hablábamos, y en el caso de Sison y de Asturias, pues la gente, las compañeras de Alambique y del punto de la Oficina contra la Exclusión de la Espiral, aquí en Nuevo Gijón, que es un poco el contacto que nos lleva a venir aquí a este lugar, a este territorio, y que a su vez nos hace conocer pues, otros espacios de lucha y otros colectivos con los que en el tiempo nos venimos enredando también, ¿no? De esa también lucha y reflexión nace, y de coordinación con los grupos de Baladre y con Alambique, nace la lucha por la renta básica de las iguales, que bueno, que sabemos que ha existido otro tipo de espacios de reflexión y de lucha más concreta, sobre todo impulsado por la gente de Alambique, y en nuestro territorio pues nace el estudio por la renta básica de las iguales en La Orotava, donde se demuestra un poco la viabilidad, pero de eso ya te puede hablar más la compañera Jessica, que está aquí a mi lado. Pues como decía aquí el compañero, en esos encuentros y desencuentros encontramos esta herramienta que es la renta básica de las iguales. Y bueno, para todas aquellas que no sepan bien qué es esto de la renta básica de las iguales, pues es el derecho que tenemos todas, por el simple hecho de nacer, de existir y de ser, a recibir una renta, una cantidad que nos asegure nuestras cuestiones mínimas de la vida, ¿no? Nuestras necesidades básicas estén aseguradas de alguna manera fuera de lo que es el mercado del trabajo, ¿no? Que es ahora mismo la única manera que tenemos para sobrevivir, ¿no? Esta renta básica de las iguales se distingue de otras rentas básicas que existen en el Estado y también en otros países, porque la consideramos una herramienta clara de transformación social y de lucha, y además tiene unas características específicas que hacen pues que sea precisamente una herramienta anticapitalista, ¿no?
Estas características son pues que es universal, sería para todas, vengamos de donde vengamos, de cuál sea nuestra procedencia, de nuestro empadronamiento y de cualquier otro tipo de cuestión. Además sería individual, no como las ayudas que se dan ahora o esas rentas o salarios sociales, como por ejemplo el que está aquí en Asturias, que vienen dados por lo que es la unidad familiar, ¿no? Aquí se reconoce el derecho que tiene cada persona a tener sus necesidades cubiertas, más allá de su familia, de su pareja o de si tiene hijos o no los tiene. Cada persona le corresponde individualmente ese derecho. Además es incondicional, no está sujeta a ningún tipo de condición ni de contraprestación, pues como ya decíamos en la propia definición, es algo a lo que se tiene derecho por el simple hecho de existir y de ser persona, con lo cual está fuera de cualquier condición que nos quieran imponer, ¿no? Como las que se dan ahora cuando vamos a las oficinas de derechos sociales y demás, ¿no? Y bueno, yo creo que, o entendemos que es una herramienta de lucha porque rompe claramente con el modelo de dominación actual, que es el del mercado del trabajo, ¿no? Es la herramienta más potente que tiene el capitalismo para mantenernos pues dominadas y explotadas, ¿no? Ahora mismo la única vía que tenemos de subsistencia es a través del trabajo, aunque claramente no hay trabajo para todas y el pleno empleo no existe, nos siguen vendiendo de que hay que trabajar para cubrir nuestras necesidades, ¿no? En cambio hay muchísima población que no tiene trabajo, que no tiene ningún tipo de ingreso, y más en estos tiempos, ¿no? En el que el paro es, pues el mayor porcentaje de la población está parada. Esta es una herramienta que nos sirve para salir de ese engranaje del sistema en el que unas contra otras estamos luchando por acceder a esa migaja, ¿no? Aquí nos encontramos que claramente todas tendríamos nuestras necesidades básicas cubiertas y podríamos empezar a entender la sociedad de otra manera, a construir otras relaciones entre nosotras y a salir de ese mercado laboral, ¿no? Y bueno, entendiendo esto, pues tras varios encuentros y formaciones y también aquí con la gente de Asturias que veníamos visitando y demás, entendemos que es la hora de no quedarse solo en verlo como una herramienta y trabajar la reflexión, que también es importante, sino además buscar ese estudio en el que pongamos la herramienta en la calle, en nuestro barrio, y además demostremos la viabilidad que tiene, ¿no? Porque una de las bases fuertes de la renta básica es que apuesta claramente por la redistribución de la riqueza, ¿no? Entonces sale este estudio, que es por el derecho a una vida digna, en el que, bueno, tras mucho trabajo se demuestra que es viable con el presupuesto que hay ahora mismo en el ayuntamiento de La Orotava, que es en el pueblo en el que nosotros pues trabajamos y vivimos, que es viable con ese presupuesto que hay hoy, y que por persona pues vendríamos a tener unos 800 euros mensuales si se hiciera la redistribución de la riqueza como se tiene que hacer, si se redifundieran todas las ayudas que hay ahora mismo y el personal que se dedica pues a estos trabajos se eliminarían porque ya con la renta básica quedarían cubiertos, y se destinaran pues el dinero que se va a grandes construcciones y a diferentes cuestiones y demás, pues se dedicara a esta renta básica, ¿no? En ese proceso pues nos encontramos con un montón de gentes de la isla que ya están en movimientos sociales o que vienen preocupadas pues por los derechos sociales o por otras cuestiones también problemáticas del sistema, y además también pues llevamos la herramienta a gentes de nuestro barrio y de barrios vecinos para hablar con ellas qué opinan de la renta básica de las iguales y cómo creen que serían sus vidas si no estuvieran ligadas pues al trabajo meramente y tuvieran otro modo de subsistencia y de poder pues entender la vida, ¿no? Bueno, al principio sí, bueno, resaltar también que nosotros no entendemos la renta básica en sí, esta herramienta como una herramienta que viene de arriba hacia abajo, ¿no? Entendemos que es una herramienta que tiene que venir, es una herramienta ante todo de lucha, de debate, de reflexión desde nuestros barrios, nuestros colectivos, los colectivos más de base, que nos valga por un lado para organizarnos, para exigir, como bien decía la compañera, nuestro derecho a una vida digna, y que sea una herramienta en la que
por primera vez seamos nosotros los que proponemos, ¿no? En los diferentes territorios que conocemos se nos talla de que somos los colectivos del no a todo. Esta vez pues sí hemos demostrado en nuestro ayuntamiento y las diferentes organizaciones y colectivos que participan en Baladre también, son herramientas de propositivo donde demostramos que otro mundo es posible en el que ya vivimos, que se puede hacer desde ya ahora lo propositivo y que además entendemos que tiene que ser un empoderamiento de la sociedad en la que vivimos, de debate, de lucha y nunca una herramienta, como bien decía la compañera, donde el poder no vuelva a encorsetar en las redes del empleo y del capitalismo y la lógica del mercado. Además también va encauzada a crear, como decía, otro tipo de relaciones en comunidad, ¿no? A recuperar eso que hemos perdido, que es una palabra tan de moda y al mismo tiempo tan en desuso como es el apoyo mutuo, ¿no? Que se utiliza mucho, pero quizás no para lo que se debería, ¿no? Porque una parte de la renta básica, de ese dinero que recibiríamos, un porcentaje iría pues a un fondo social común que gestionaríamos las personas de ese entorno, ¿no? De ese territorio, de ese barrio, y que pues en asambleas y en encuentros pues decidiríamos qué es lo que necesita el barrio, ¿no? Qué necesidades colectivos tenemos y a qué le damos prioridad, ¿no? Esa gestión que ahora se hace desde los ayuntamientos y que nos coloca la farolita de turno o el banquito en la esquina, cuando a lo mejor lo que necesitamos es una guardería gratuita porque no tenemos donde dejar a nuestras hijas y nuestros hijos para poder hacer otras cuestiones, pues ahí priorizaríamos nosotras, ¿no? Seríamos las que decidiríamos sobre nuestras vidas y sobre qué necesitamos en nuestro entorno, ¿no? Y cómo lo queremos gestionar. Con lo cual también se tiende con la renta básica a que cada vez menos ese dinero lo recibamos individualmente y sea el fondo colectivo el que cada vez sea mayor, porque entendemos que podemos entre todas ver qué necesidades podemos ir cubriendo, ¿no? Desde esos intereses colectivos y no desde lo individual. Y por último, pues bueno, la renta básica es simplemente una herramienta más de la que usamos, que atañe, bueno, al tema de la redistribución de la riqueza, pero no tiene sentido sin el resto de luchas que tenemos que cambiar que tenemos que utilizar para cambiar la sociedad que nos oprime, del feminismo, el ecologismo y tantas otras que, bueno, que la izquierda tradicional ya venimos utilizando desde siempre, pero que entendemos que muchas veces se queda simplemente en el panfleto y que necesita mucho de debate, de reflexión y de propuestas en positivo como esta, con lo cual esta es una más, pero evidentemente que se une a las otras muchas de diferentes colectivos y que es combinable con todas ellas, ¿no? De ahí renta básica de las iguales y mucho más. Además estamos acostumbrados a que, bueno, las rentas mínimas, diferentes tipos de nombres que según el territorio adquieren, evidentemente son miserias, es prácticamente caridad del Estado, que para nada garantizan el cubrir las necesidades básicas de la familia o las personas que acceden a ellas, ¿no? En este caso no estamos hablando de una ayuda, estamos hablando de un derecho que garantiza, con una cuantía además por encima del umbral de la pobreza. En el caso del estudio de la Rotava hablamos de 800 euros al mes por persona, que evidentemente garantiza las necesidades básicas para que las personas puedan vivir, resistir y además, como bien comentaba la compañera antes, no estén subyugadas a la esclavitud que hoy por hoy en estos sistemas, incluso en los países centrales, es el empleo, ¿no? Un sistema totalmente de esclavitud. La realidad actual en Canarias hoy es posiblemente la que más atrás está en cuanto a derechos en ayudas sociales en el Estado, ¿no? Junto con Extremadura y poquito más. Lo que se llama allí, lo que sería una renta mínima de inserción en el resto del Estado, ahí se llama la Prestación Canaria de Inserción, la PCI, que evidentemente, aparte de no ser suficiente, como antes comentábamos, de no superar los 400 euros mensuales, se le suma que en el último año no se ha entregado absolutamente ningún tipo de prestación a ninguna persona que ha solicitado. Hay una espera de más de 1 año y medio en la que las personas no están recibiendo absolutamente nada y que además se está negando el paso previo, que es simplemente que los trabajadores sociales de zona o de municipio transmiten esta prestación canaria de inserción al gobierno de Canarias. Hay una orden del gobierno de Canarias donde los trabajadores sociales de zona ni siquiera deben tramitar
incluso a las personas que tienen derecho a esta prestación canaria de inserción, bueno, no llega a ser derecho, pero por lo menos esta ayuda básica que se estaba concediendo hasta el 2010, finales de 2010-2011, y que, como te digo, pues en el último año ni siquiera se está accediendo a esta, con lo cual la situación es totalmente de contención y se está saliendo totalmente de madre.